Bienvenidos a Devorando Libros. Yo soy Flor. Bienvenidos a Devorando Libros. Yo soy Flor. Y yo soy Flor también. Bueno, está bien, yo soy Walter, pero... No, ni siquiera te presentes, porque Walter hoy no nos va a ayudar. Ok, listo. Porque Walter no lo quiere. Aparte vas a hablar de Brandon Anderson. Yo no sé qué hace Brandon Anderson. Brandon Sanderson. Branderson. Bueno, empiezo por vuelta. Bienvenidos a Devorando Libros. Yo soy Flor. Y yo también. Bueno, hoy vamos a estar haciendo la segunda parte de la trama. Vamos a ver cómo aplicar los consejos de Brandon Sanderson en una estructura que nos permita hacer una trama más o menos coherente y organizar lo que tengamos planeado, o si ya tenemos media novela escrita, no importa, esto se puede usar para todo. De hecho, yo lo puse en mi novela, que ya tengo bastante más de la mitad escrito, y Walter también estuvimos aplicando estos consejos con la novela de Walter. Así que, ¿qué decís, Walter? ¿Te sirvió de algo? Me sirvió para organizarme lo que me dijiste vos, pero... no sé. Pero bueno, esto no quiere decir que lo tengan que hacer así. Claro, simplemente va a servir, ¿o no? ¿no? Una estructura que me dijiste, pero mi novela tenía otras cosas más diferentes. Uh-huh. Así que por eso por ahí fue que no me... La cosa es que ustedes apliquen la estructura, o sea, la idea de lo que pueden hacer para organizarse. Y ahí, bueno, cada novela tendrá lo suyo. De hecho, ahora vamos a ver que hay un montón de tipos de trama que justamente Brandon Sanderson los toma para organizarnos mejor. Empecemos. Bueno, como dijimos en el video anterior, Brandon Sanderson nos habla de el progreso. Hablaba de la recompensa, del progreso, de las promesas que tienen que, obviamente, cumplirse al final del libro con la recompensa. Si no vieron ese video, vayan a verlo porque es básicamente la introducción de todo esto. Pero si no quieren, bueno, vean esto y después verán el anterior. La cosa es que él lo que planteó es que existen tramas arquetipo. Y también lo pueden encontrar en uno de nuestros videos donde hablamos de las personalidades arquetipo. ¿Te acordás lo que era, Walter? Las personalidades arquetipo era cuando tenías diferentes tipos de personalidades que eran como las más cliché. Claro, o sea, no cliché, pero es como cierto tipo de personalidad con ciertas características que se pueden repetir culturalmente a lo largo de los siglos y que lo vemos todo el tiempo en un montón de novelas y películas y no nos damos cuenta. Como por ejemplo, el sabio, el rebelde, el salvador, el héroe, la damisela en apuros. Todos ese tipo de personalidades es como que en cierto punto están estructuradas y tienen una forma de ser característica y se repiten en un millón de historias. Entonces Brandon Sanderson habla de esto, pero con las tramas. ¿Qué serían las tramas arquetipo? Son esas tramas que ya están como en cierto punto formadas porque la gente sabe o espera algo de ellas. Como por ejemplo las tramas de misterio, que serían más como información, donde queremos saber quién es el asesino. Somos más cliché, digamos. No son tramas clichés, sino como que tienen cierta estructura, ya están formadas. Después tenemos las tramas... Eso, pero vos, por ejemplo, estás buscando un tipo de historia así porque querés ver algo así o leer algo así. ¿Y o sea, más cliché? No. Digamos que todo se puede estructurar. Como siempre decimos que no hay nada nuevo realmente, todo tiene cierta estructura y se repite, pero con una forma diferente. O sea, vos podés ponerle todo lo que quieras y hacerlo súper original, pero va a estar basado en una especie de trama que se puede meter dentro de una caja donde hay otras tramas bastante parecidas. Pero le cambias de todo, obviamente. Quiere decir que no es cliché, pero tiene cierta forma de ser y que a la gente espera algo de eso. También tenemos tramas que son, por ejemplo, de romance, de enemies to lovers, friends to lovers, amor prohibido, no sé qué más. Por ejemplo, las tramas de maestro-aprendiz. Entonces hay un montón de tramas arquetipo y lo que tenemos que hacer como escritores es identificar qué tramas componen nuestra novela, nuestro relato o lo que quieran escribir. Tanto la trama central, que con Walter cuando estuvimos programando con nuestras novelas nos dimos cuenta que podemos dividirlo en trama central de saga, porque ambos estamos escribiendo sagas,
y trama central del libro específicamente, de ese primer libro. Así que bueno, tendrías como 2 tramas centrales y después tenés todas las tramas secundarias. La cosa es que el buen armado de las tramas y el entramado justamente es lo que permite que el libro sea adictivo. Porque si la trama central no avanza y avanzan las secundarias, el lector siente que realmente está estancado. Y eso es lo que hace que deje el libro. Por ejemplo. Una adicta te. Soy una adicta te. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, básicamente dividir la trama, dividir nuestra novela en muchas tramas que podemos poner el título que queramos, pero que finalmente podamos decir qué es lo que le gusta a la gente de ese tipo de tramas. Por ejemplo, y vamos a mostrar un par de libros. Por ejemplo, los libros de Agatha Christie son libros de misterio con asesinatos o con cierta información que alguien, un detective por lo menos o un policía, tiene que buscar y encontrar. Esa sería la trama central, una trama de información. ¿Qué es lo que le gusta a la gente de este tipo de historias? Por ejemplo, poder encontrar a quién es el asesino o al culpable, al criminal, quien sea, antes de que lo haga el detective, por ejemplo. Como que adivinar quién puede llegar a ser el que cometió el crimen. O también les puede gustar el hecho de que el bien triunfe contra el mal porque el detective sea más inteligente que el criminal. Esas serían cosas que le gusta a la gente de ese tipo de trama. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar de cada una de las tramas que conforman a nuestra novela. Saber qué es lo que le gusta a la gente de esas tramas para poder ponerlo. Una trama parecida puede ser las de Dan Brown, que, por ejemplo, en esta de Inferno, también es una trama de información. No hay un asesino, pero hay un criminal que está por hacer algo muy sospechoso que va a terminar con muchas vidas. Entonces, justamente es recopilar un montón de datos y buscar la información correcta para finalmente hallar a quién es esa persona y dónde está y qué es lo que va a ocurrir. Después tenemos ya de romance, por ejemplo, Romeo y Julieta, romance prohibido. Eso sería como la trama central, pero hay un montón de otras tramas y eso también serían las tramas secundarias. Y todos estos libros, digamos que son autoconclusivos. Si fueran sagas, también tendrían una trama central que corresponde a la saga. Por ejemplo, la saga de Trono de Cristal, que yo ahora estoy para empezar el segundo libro, por eso me acordé y lo puse. Trono de Cristal nos habla de justamente una asesina que estaba esclavizada hasta que llega el príncipe a proponerle un trato. Que ella sea la campeona de él en una competencia donde se va a elegir al asesino del rey, al asesino de su padre personal. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer? Justamente liberarse, competir, ganar y demás. Esa sería la trama central, que es más una trama como de combate, de pelea, de así como luchar por la libertad. Pero también tenemos la trama de la saga en general, porque mientras está en el castillo descubre un montón de cosas, secretos y corrupción en medio de todo esto, porque ya sabemos que el rey es muy malo, y esa vendría a ser la trama general de la saga, a ver si ella realmente se va a ir por el lado de quiero buscar mi libertad o si realmente es como voy a ayudar a la gente de este reino. Y por último tendríamos, por ejemplo, Orgullo y Prejuicio, que también tenemos un café literario, así que si no lo vieron vayan a verlo porque tiene un montón de información sobre todos los libros de esta autora. Y bueno, en Orgullo y Prejuicio podemos ver una especie de enemies to lovers de esta trama de romance, así que claramente tiene sus pasos a seguir. No es que se enamoran desde el principio, ni se conocen y hay como un flechazo, no. Entonces simplemente se odian hasta que finalmente encuentran esas cosas en común que hace que se quieran. Entonces, claro, cada trama, aunque sean todas de romance, todas tienen sus pasos a seguir y las cosas que a la gente le gusta de eso. Por ejemplo, en un Enemies to Lover quizás les gustan tira y afloje de peleas, discusiones y conflictos y que uno proteja al otro pero que siga discutiendo igual, que diga que lo odia y demás. Hasta ahí tendríamos lo que son tramas arquetipo y ahora vamos a pasar más a fondo, que es el siguiente paso que tenemos que hacer. Bueno, el segundo paso para armar la trama básicamente sería hacer una lista, o muchas listas mejor dicho, de todos los pasos típicos que tendría que seguir esa trama. Por ejemplo, si es una trama de maestro-aprendiz, digamos que cómo se conocen, qué es lo que le enseña, paso a paso cada una de las cosas que le enseña, los errores que comete, el progreso, la evolución del personaje, la relación con su maestro y finalmente cuando demuestra que es incluso mejor que el maestro o que consiguió lo que realmente esperaba conseguir aprendiendo eso. Entonces, podemos simplemente poner lo principal si nosotros tenemos la idea de nuestra historia pero no sabemos nada de nuestros personajes todavía ni nada. Simplemente armar una lista de los pasos comunes de un romance
Enemies to Lovers, por ejemplo, o de un amor prohibido, o de una historia de misterio, o de una historia de terror, o lo que sea. O sí, como en el caso de Walter y mi caso también, si ya tienen bastante parte de su historia ya armada, o tienen prácticamente toda la idea y conocen bien a sus personajes, la ambientación y demás, directamente ponen los hechos que sí pasaron en su libro. No es lo mismo decir, se conocen, se pelean, se aman, a decir, se conocieron en una fiesta en tal lado, fueron a tal lugar y ahí por primera vez dijeron que sí, que se querían, va. Entonces, eso es armar como una especie de escalera, como dijimos en el video anterior, pero esta vez ir escalón por escalón hasta llegar a el final, que vendría a ser ya la resolución de todo. Así con cada trama. Entonces lo que hay que hacer es desglosar en muchas listas cada trama, y cuando queremos armar los capítulos, lo que vamos a hacer es ir agarrando cada una de las primeras líneas e ir armando los capítulos. O si por ejemplo hay tramas que van recién a mitad del libro, las tenemos apartadas para que cuando aparezca tenemos que ir ordenando ya con ese mismo orden que tiene la lista, poner cada uno de los datos en los capítulos. Yo creo que te organiza un montón. Si no saben cómo organizarse, esta es una forma bastante fácil, porque no es que en un día se van a escribir todas las listas, pero por lo menos van a tener ya la historia bien programada. Y para la gente que está acostumbrada a estructurar sus novelas, está re bueno porque es muy simple. O sea, haces listas y después simplemente vas agarrando cada una de las líneas para formar la historia. Para las personas que son más de brújula, o sea, como nosotros, que simplemente se lanzan a escribir y ven lo que pasa después, este trabajo de estructuración quizás lo tengan que hacer para el segundo borrador, pero bueno, ya habrá otros autores de los que hablemos que sí den consejos para este tipo de escritores, pero principalmente esto sirve para estructurar y organizar mejor la trama. Por último, digamos que una trama también tiene que encajarse en una estructura. O sea, no puede ser simplemente los hechos, sino que también tenemos que responder a cierto orden. Una cosa es decir, agarro cada una de las primeras líneas y ya tengo todos los hechos armados. Pero otra cosa es hablar de la estructura general de toda una historia. Y para eso tenemos dos estructuras que proponemos nosotros, pero en realidad hay un montón. Que por ejemplo pueden ser el viaje del héroe, que ya lo voy a estar explicando en otro video. O la teoría de los 3 actos, que es yo creo que la más sencilla y ya la tenemos explicada en un video por si lo quieren ir a ver. Y bueno, básicamente eso sería para estructurar lo que ya tenemos pensado para nuestra trama dentro de la novela y que sí realmente corresponda a un orden y que sea coherente. Porque si no ponemos un conflicto hacia el final del libro, cuando tendría que estar en el medio, por ejemplo. Por último y antes de finalizar el video vamos a hacer una especie de ejemplo más general para hablar de lo que fuimos diciendo, por lo que fui diciendo y lo que Walter fue acotando. Y vamos a usar para eso a Harry Potter. Como siempre. Sí. En el video anterior hablamos de Harry Potter y la piedra filosofal y también del Mago de Oz. Ahora solo voy a hablar de Harry Potter y la cámara secreta, que sería el siguiente libro. Así que si no quieren tener spoilers, no voy a tratar de no decir spoilers. Pero si digo algún spoiler, ya saben, vayan directo al final. Bueno, en Harry Potter ya sabemos que esta es la secuela, así que es una saga bastante larga. Entonces, obviamente tenemos tramas centrales para cada uno de los libros, pero también hay tramas de saga. Porque básicamente es una historia de el bien contra el mal, es Harry Potter contra Voldemort, todo el plan de Voldemort. En este libro todavía no se sabe qué es lo que quiere o que está planeando. Y obviamente vemos el crecimiento también de Harry Potter para pelear contra este villano. Entonces, sí, eso sería como la trama de la saga y tenemos la trama central de cada uno de los libros, que en este caso, como lo dice el título, es la cámara secreta. Va a aparecer esta cámara, van a abrirla por segunda vez y eso va a ser básicamente el hecho central de nuestro libro. Ahora, ¿cuáles son las tramas secundarias? Puede ser, por ejemplo, la trama de aprendizaje, porque no deja de ser una escuela. La trama de las amistades y las relaciones y cómo va evolucionando eso, porque es el segundo año de Harry en esta escuela. También vamos a ver la enemistad con Draco. Y una de las cosas también importantes, que lo nombro acá para después usarlo de ejemplo, en un momento creen que Draco es el heredero de Slytherin y que él que él abrió la Cámara de los Secretos. Entonces quieren averiguar si esto es cierto y tienen que para eso convertirse en sus mejores amigos y así preguntárselo directamente, prácticamente. Entonces no lo van a hacer inmediatamente, sino que esa trama se va a desarrollar en varios capítulos
van a tener que aprender sobre la poción, van a tener que prepararla mientras van a estar investigando cosas. Finalmente van a concretar el plan, pero no van a obtener los resultados que querían. Y eso sería como el inicio y el fin de la trama secundaria que tiene que ver con esto, que aparece solamente en un par de capítulos, casi a mitad del libro. Entonces hay tramas que tenemos hacia la mitad, hacia el final o solo en el comienzo, y hay tramas que van desde el principio hasta el final. Así como tenemos la trama central del libro en particular y la trama de la saga en general. ¿Se entendió? Creo que sí. Y bueno, hasta acá llegamos. No voy a decir mucho más porque seguramente va a haber un montón de otros videos sobre otras cosas, pero creo que con la trama ya estamos bastante bien. Si tienen dudas, sí, ya terminé. Pero recuerdo. Y bueno, ese sí. ¿No tenés nada más que decir? ¿No? Si tienen dudas, déjenlo en los comentarios y digan cuál es su género favorito y cuáles son las cosas que les gustan de ese género, a ver si coinciden en por qué a la gente le gusta en ese tipo de tramas. ¿Algo para decir, Walter? Chao chicos, cuídense. Chao.